A menudo creemos que controlamos nuestra mente, como si estuviéramos al volante de un coche, tomando decisiones conscientes sobre a dónde ir. Sin embargo, con un poco de introspección, enseguida nos damos cuenta de que, en realidad, solo estamos siguiendo un sistema de navegación incorporado, cuyas operaciones exceden nuestro conocimiento y comprensión. Lo que percibimos no es más que una pantalla de visualización sobre un software increíblemente complejo que se ejecuta en un hardware aún más sofisticado. Si no nos esforzamos por entender cómo funciona este sistema, cuáles son sus intenciones y cómo podemos reprogramarlo o reorientarlo cuando nos lleva en la dirección equivocada, corremos el riesgo de vagar sin rumbo por el mundo. Podemos acabar en un lugar sin interés, en el mejor de los casos, o en un desastre absoluto, en el peor. Carl Gustav Jung, uno de los más grandes psiquiatras y pensadores del siglo XX, dedicó su vida a explorar este reto de comprender la mente humana, o al menos de intentar descifrar su maquinaria interna. Jung no solo se sumergió en el estudio de la mente, sino que lo hizo con el objetivo de crear una comprensión holística y funcional del sistema de navegación interno que guía nuestras acciones, sentimientos y pensamientos. Jung nació en 1875 en Kesswil, Suiza, en el seno de una familia humilde, hijo de un pastor rural llamado Paul Jung y de Emily Jung, una madre descrita como depresiva, excéntrica y que creía tener visiones espirituales. Estos aspectos familiares, desde una edad temprana, moldearon el entorno que influiría en el joven Jung para volverse hacia su interior en busca de respuestas. En la infancia, Jung era introvertido y pasaba largos periodos a solas, a menudo enfrascado en juegos imaginativos, proyecciones mentales y observaciones detalladas del comportamiento de los adultos que le rodeaban. Desarrolló una fuerte tendencia a la introspección, algo que más tarde sería esencial para sus teorías psicológicas. Sin embargo, la escuela no era un entorno acogedor para Jung. Le resultaba opresivo e incluso desarrolló síntomas físicos para escapar de sus obligaciones, como frecuentes desmayos que muchos interpretaron como neurosis. Este comportamiento, sin embargo, empezó a cambiar tras una impactante conversación con su padre, que se mostró muy preocupado por el futuro de Jung. Este episodio marcó el inicio de una importante transformación. Jung se convirtió en un estudiante dedicado, profundizando en la lectura por su cuenta, especialmente de textos filosóficos y religiosos, áreas que moldearían profundamente su pensamiento. Tras completar sus estudios iniciales, Jung decidió no seguir el camino de la vocación religiosa que su familia había esperado. En su lugar, optó por estudiar medicina en la Universidad de Basilea. Más tarde, en 1902, se doctoró en la Universidad de Zúrich, especializándose en psiquiatría. Fue en este campo donde Jung encontró un terreno fértil para explorar las complejidades de la mente humana. Comenzó su carrera trabajando en un hospital psiquiátrico bajo la supervisión de Eugene Bleuler, psiquiatra de renombre, conocido por su contribución al estudio de la esquizofrenia. Este periodo fue crucial para el desarrollo de las ideas iniciales de Jung, ya que le permitió acceder a pacientes cuyas condiciones mentales extremas desafiaban las explicaciones simplistas y exigían un enfoque más profundo e integrador. Con el tiempo, Jung empezó a ganar reconocimiento por sus ideas innovadoras, que finalmente le pusieron en contacto con Sigmund Freud, el renombrado psicólogo austríaco que estaba revolucionando el campo del psicoanálisis. El encuentro entre Jung y Freud en 1907 fue extraordinario. Los dos hablaron durante 13 horas consecutivas, una muestra inmediata de la conexión intelectual que compartían. Esta relación se convirtió rápidamente en amistad y asociación profesional, y ambos intercambiaron ideas, analizaron sus sueños y colaboraron en diversas ocasiones. Durante años viajaron juntos y celebraron conferencias y debates que influyeron profundamente en la psicología moderna. Sin embargo, a pesar de su estrecha relación, había tensiones subyacentes. Freud, de más edad y ya establecido, como figura destacada de la psicología, ocupaba una posición de mentor en la dinámica entre ambos, algo que Jung empezó a sentir como una limitación a medida que avanzaba su propia carrera. Además,
las diferencias teóricas entre ambos se hicieron cada vez más evidentes. Mientras Freud mantenía un enfoque más científico y reduccionista, Jung exploraba conceptos que consideraba más amplios y espirituales, incluyendo elementos místicos y simbólicos del inconsciente. Estas diferencias culminaron en una ruptura definitiva en 1913, que marcó el fin de su amistad y colaboración. Este periodo fue especialmente difícil para Jung. La ruptura con Freud, que hasta entonces había sido una figura paterna y un importante aliado, desencadenó una profunda crisis psicológica. Entre 1913 y 1918, Jung experimentó lo que él mismo describió como un colapso psíquico. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la crisis, Jung utilizó esta experiencia como catalizador para la introspección y la experimentación. Profundizó en su propia mente, explorando las capas más ocultas de su psique y documentando sus experiencias, algo que llegaría a dar forma al resto de su carrera. Durante su crisis psicológica de 1913 a 1918, Carl Jung aprovechó esta época turbulenta para profundizar en su propia psique, realizando experimentos psicológicos y registrando sus hallazgos. Este periodo de intensa introspección marcó la transición de Jung hacia la independencia intelectual y fue la base de su carrera como teórico psicológico. La misión principal de Jung, que guió toda su obra, era comprender la naturaleza de la mente humana y desarrollar métodos que permitieran integrar todos sus componentes, formando un estado unificado de plenitud. Para Jung, la psique representaba la totalidad de la personalidad de un individuo, incluidos sus pensamientos, sentimientos y comportamiento. Esta totalidad estaba formada por la mente consciente y la inconsciente, que interactuaban constantemente. Sin embargo, la mayor parte de la psique permanecía oculta en el inconsciente, fuera del alcance directo de la conciencia. En esta parte invisible residía gran parte de lo que realmente somos, incluidos nuestros verdaderos deseos, capacidades y motivaciones. Jung creía que el propósito fundamental de la vida humana era sacar a la luz estos elementos ocultos, promoviendo un proceso de integración y autoconocimiento que denominó individuación. La individuación, en esencia, era el proceso de hacer consciente lo inconsciente, permitiendo al individuo alcanzar una versión más auténtica e integrada de sí mismo. Según Jung, el mayor reto para esta realización era la resistencia del propio ego, que prefería mantener una narrativa cómoda y coherente sobre quiénes somos, a menudo ignorando o reprimiendo partes importantes de la psique que no encajaban en esta historia. Para Jung, la tarea del individuo consistía en enfrentarse a estas partes reprimidas, aceptarlas e integrarlas en el todo, creando una vida más equilibrada y significativa. Basándose en esta visión, Jung propuso un modelo para comprender la estructura de la psique dividida en tres grandes dimensiones: la conciencia, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. La conciencia era el dominio de la percepción activa y el pensamiento racional, donde el ego ocupaba una posición central, creando una identidad cohesionada y delimitada. Sin embargo, el ego era solo una pequeña parte de la psique. Los elementos que no se alineaban con la autoimagen creada por el ego quedaban relegados al inconsciente personal, un almacén de experiencias, recuerdos e impulsos reprimidos que seguían influyendo en nuestras acciones de forma indirecta. Más profundamente, Jung introdujo el concepto de inconsciente colectivo, una idea revolucionaria que le diferenció de otros teóricos como Freud. Según Jung, el inconsciente colectivo era una especie de depósito universal de estructuras y patrones psicológicos heredados a lo largo de la evolución humana. Creía que, al igual que las características físicas se transmitían genéticamente, las predisposiciones psicológicas también se transmitían de generación en generación. Estas predisposiciones, a las que llamó arquetipos, eran representaciones universales que moldeaban la forma en que los seres humanos experimentaban el mundo y se relacionaban consigo mismos y con los demás. Jung encontró pruebas de estos arquetipos tanto en su trabajo clínico como en sus investigaciones sobre mitología, arte e historia.
Observó que patrones simbólicos recurrentes, como héroes, sombras y sabios, aparecían tanto en los sueños de sus pacientes como en los relatos culturales de sociedades que nunca habían tenido contacto entre sí. Para Jung, esto indicaba la existencia de una base psicológica compartida entre todos los seres humanos, una fuente común de significado y conexión que trasciende culturas y épocas. En el modelo de Jung, el proceso de individuación implicaba reconocer e integrar los distintos aspectos de la psique, incluidos el ego, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Para lograrlo era necesario enfrentarse e integrar la sombra, un concepto central en su teoría. La sombra representaba todo lo que el ego rechazaba o negaba en sí mismo, incluidos defectos, miedos e impulsos no deseados. Para Jung, ignorar la sombra era peligroso porque podía manifestarse de forma destructiva e inconsciente. Solo reconociéndola y aceptándola, podía el individuo alcanzar un estado más auténtico y equilibrado. Jung creía que este proceso de autoconocimiento e integración no solo era un camino hacia el crecimiento individual, sino también hacia una vida más significativa y plena. La individuación, a pesar de ser un inmenso desafío, era vista por él como la tarea más importante de la existencia humana. Al fin y al cabo, era a través de la individuación como podíamos acceder a nuestra verdadera esencia y tomar el control sobre la dirección de nuestras vidas, transformándonos en versiones más completas y auténticas de nosotros mismos. La idea principal de todo el texto gira en torno a la exploración de Jung del inconsciente y su contribución a la comprensión de la mente humana. Mostró cómo el autoconocimiento y la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la psique son fundamentales para lograr una vida más completa y auténtica. Dígame, ¿qué le parece la explicación de Jung sobre el inconsciente y la individuación? ¿Alguna vez has sentido que partes de ti mismo están ocultas o reprimidas? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta. El inconsciente personal, tal y como lo describe Jung, está formado por recuerdos, experiencias e impulsos que han sido reprimidos por el ego, a menudo porque no se alinean con la narrativa cómoda que creamos sobre nosotros mismos. Este concepto es similar al propuesto por Freud, según el cual los elementos que causan malestar o son socialmente inaceptables son expulsados de la conciencia. Sin embargo, Jung dio un paso más al introducir el inconsciente colectivo, una dimensión mucho más profunda y universal de la psique humana. El inconsciente colectivo difiere del personal en que representa una herencia psicológica compartida por toda la humanidad. Jung lo describió como un almacén de experiencias acumuladas a lo largo de la evolución humana, transmitidas no solo culturalmente, sino también biológicamente, a través de patrones y estructuras psicológicas innatas. Al igual que los seres humanos comparten rasgos físicos heredados de sus antepasados, Jung creía que también heredamos rasgos psicológicos, a los que llamó arquetipos. Los arquetipos son patrones universales que conforman nuestras experiencias, pensamientos y comportamientos. No son imágenes concretas, sino predisposiciones que influyen en nuestra forma de percibir y reaccionar ante el mundo. Ejemplos de estos arquetipos son el héroe, la sombra, el sabio, la madre, el amante y el embaucador. Estas figuras arquetípicas aparecen de forma recurrente en mitos, leyendas, religiones y artes de todo el mundo, a menudo en culturas que nunca han tenido contacto entre sí. Para Jung, esto era una prueba clara de la existencia de una base psicológica común a toda la humanidad. Un ejemplo interesante es el arquetipo del héroe, que aparece en historias tan diversas como la mitología griega, con Hércules, y los cuentos modernos, como las historias de superhéroes. El héroe simboliza la lucha contra la adversidad y el deseo de superación, reflejando una necesidad humana universal de encontrar sentido y propósito ante las dificultades. Del mismo modo, el arquetipo de la sombra representa los aspectos oscuros de la psique, todo lo que reprimimos o negamos en nosotros mismos, pero que sin embargo
ejerce una influencia significativa en nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Jung no se limitó a teorizar sobre estos arquetipos, también los observó en su práctica clínica. Se dio cuenta de que pacientes de distintos orígenes culturales solían tener temas e imágenes similares en sus sueños y fantasías. Esto le llevó a creer que el inconsciente colectivo no es solo un concepto teórico, sino algo que puede experimentarse directamente a través del estudio de los sueños, el arte y las narraciones personales. Dentro de este sistema de arquetipos, Jung introdujo conceptos adicionales como el ánima y el animus. Estos términos se refieren respectivamente a los rasgos femeninos reprimidos en el hombre y a los rasgos masculinos reprimidos en la mujer. Para Jung, integrar estos aspectos opuestos de la psique era esencial para lograr la individuación. Esta integración permitía al individuo acceder a una gama más amplia de emociones, pensamientos y comportamientos, lo que conducía a una vida más equilibrada y auténtica. Otro concepto importante de su teoría es el yo, que Jung describió como el centro de toda la psique, el punto donde se encuentran el consciente y el inconsciente. El yo representa el verdadero núcleo de la personalidad, la esencia de lo que realmente somos, más allá de las máscaras que llevamos y de las historias que nos contamos a nosotros mismos. El objetivo del proceso de individuación es alinear el ego, que gobierna la conciencia, con el yo, creando un estado de armonía interior y autenticidad. Para alcanzar este estado, Jung hizo hincapié en la necesidad de enfrentarse a la sombra e integrarla. Este proceso requiere valor, ya que implica enfrentarse a los aspectos más oscuros e incómodos de nosotros mismos. Solo reconociendo estas partes, podremos evitar que nos controlen inconscientemente. Jung utilizó una poderosa metáfora para describir este viaje. Al igual que no podemos escapar de la sombra de nuestro cuerpo, huyendo de ella, tampoco podemos escapar de nuestra sombra psicológica. Intentar negar o reprimir estos aspectos solo aumenta su poder sobre nosotros. Integrar la sombra es un paso fundamental hacia la individuación, pero también uno de los más difíciles. Implica admitir defectos, miedos y deseos que a menudo preferimos ignorar. Sin embargo, Jung creía que la recompensa era proporcional al esfuerzo. Al aceptar e integrar estos aspectos, obtenemos una mayor comprensión de nosotros mismos y la capacidad de vivir una vida más plena y significativa. Jung dedicó su vida a desentrañar los misterios de la mente humana y dejó un legado que sigue inspirando y guiando a quienes buscan el autoconocimiento y el crecimiento personal. Nos enseñó que el inconsciente no es un enemigo al que temer, sino un poderoso aliado, lleno de potencial que puede transformar nuestras vidas. La individuación, su concepto central, es un viaje desafiante pero profundamente gratificante. Se trata de integrar todos los aspectos de la psique, tanto conscientes como inconscientes, para lograr una vida más auténtica y significativa. A lo largo de este texto, exploramos cómo Jung describió la estructura de la psique humana, dividida en conciencia, inconsciente personal e inconsciente colectivo, y cómo estos elementos interactúan para dar forma a nuestra personalidad. Comprendimos la importancia de los arquetipos, como el héroe, la sombra y el yo, en la construcción de nuestras narrativas internas y externas. Y lo que es más importante, vimos cómo afrontar e integrar estos aspectos, especialmente la sombra, es esencial para lograr la individuación y vivir en armonía con lo que realmente somos. El principal aprendizaje que podemos extraer de esta reflexión es que el autoconocimiento no es solo un lujo o una elección opcional, sino una necesidad para una vida plena. Ignorar los aspectos inconscientes de nuestra mente es como conducir un coche sin conocer el destino ni los mandos del vehículo. Al comprometernos a explorar nuestro inconsciente, reconocer nuestra sombra y aceptar nuestros defectos y virtudes, damos los primeros pasos para tomar el control del sistema de navegación interno y guiar nuestra vida en la dirección que realmente deseamos. Jung nos recordó que este viaje no es fácil y que probablemente nunca será completo. Al fin y al cabo, siempre habrá aspectos de nosotros mismos que aún deban descubrirse e integrarse. Sin embargo,
Cada paso dado hacia la conciencia es un paso hacia una vida más rica y significativa. La individuación no consiste en alcanzar la perfección, sino en aceptar nuestra imperfección y trabajar con ella para construir una existencia más verdadera y satisfactoria. Ahora que hemos explorado las ideas de Jung, ¿qué tal si reflexionas sobre cómo puedes aplicar estos conceptos a tu propia vida? Piensa en las partes de ti mismo a las que aún no te has enfrentado, en los patrones repetitivos que pueden estar arraigados en el inconsciente o en las ocasiones en las que tu sombra puede haber influido en tus decisiones. ¿Qué podrías aprender si sacaras estos elementos a la luz de la conciencia? Si este contenido te ha parecido útil y crees que puede ayudar a alguien que conoces, comparte este vídeo con él. Además, deja un like. Es esencial para apoyar el canal y nos ayuda a seguir trayendo reflexiones profundas como esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de las ideas de Jung te ha resonado más? Tengo curiosidad por saber cómo estos conceptos han impactado en tu visión del autoconocimiento.